que mencionamos hasta ahora, desde la boca hasta el ano, son los que componen el tubo digestivo. A este tubo digestivo le tenemos que sumar órganos accesorios. ¿Y qué van a lograr hacer estos órganos accesorios? Colaborar con el tubo digestivo para transformar ese alimento y poder obtener los nutrientes. ¿Cuáles son? Las glándulas anexas serían glándulas salivales, hígado y páncreas. Además tenemos dientes, que los nombramos anteriormente, y la lengua para ayudar a lo que es la producción del alimento. Si nosotros cortamos una porción de este tubo digestivo, pensemos que es un tubo, le cortamos una feta y lo colocamos al microscopio, ¿qué podríamos llegar a ver? Vamos a ver que vamos a detectar 4 capas bien nítidas, que se llaman túnicas. Todas esas túnicas son iguales desde lo que es el esófago hasta el ano. ¿Cuáles son esas túnicas? La primera y la que es interna y da la luz de este tubo es la mucosa. La mucosa, ¿qué va a tener? Células que van a hacer secreciones y también va a haber células que se van a encargar de absorber nutrientes. ¿En qué consiste la mucosa? En un epitelio, ¿qué era un epitelio? Conjunto de células que estaban todas unidas con escasa matriz extracelular y generaban una barrera. Por debajo de ese epitelio encontramos la lámina propia, que es un poco de tejido conectivo, muy escaso, y el conectivo, acuérdense que eran pocas células y mucha matriz extracelular. Y en ese tejido íbamos a encontrar vasos sanguíneos, vasos linfáticos y también los ganglios linfáticos. Y por debajo de lo que es la lámina propia encontramos la muscular de la mucosa. ¿Qué va a hacer esa capita fina de músculo en esta mucosa? Al contraer, va a liberar el contenido de las secreciones de esas glándulas a la luz del tubo digestivo. Si vamos hacia el exterior, en este corte, vamos a encontrar la submucosa. Esta capa es un tejido conjuntivo o conectivo que está muy vascularizado y que va a tener muchísimos plexos nerviosos. ¿Qué son? Son neuronas que van a estar encargadas de mandar información y conectar este tubo digestivo con nuestro sistema nervioso. Uno de los plexos nerviosos más importantes que encontramos es el plexo de Meissner. ¿Qué va a hacer este plexo? Ese es el que va a controlar en qué momento es el adecuado para liberar las secreciones glandulares. Si vamos más hacia el exterior, vamos a encontrar la capa muscular. Capa muscular, ¿para qué nos servirá? Para que cuando se contraigan esos músculos generen el movimiento peristáltico y permitan el movimiento del alimento a lo largo del tubo. Esa capa muscular consta de 2 capas que van a estar hechas de tejido muscular liso. Una capa se va a encontrar en sentido longitudinal, que le decimos como si fuera un círculo y hace este tipo de contracción. Ahora, la segunda capa va en la otra dirección y contrae de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a generar en el movimiento peristáltico? Contracciones circulares y contracciones longitudinales. Al hacer esto, el alimento va circulando de órgano a órgano. ¿Quién va a controlar el movimiento peristáltico? El plexo de Auerbach. ¿Qué es lo que va a tener ahí? Voy a encontrar ganglios simpáticos y parasimpáticos. Los simpáticos me van a inhibir el movimiento y la actuación del sistema digestivo. En cambio, el parasimpático me va a estimular toda la circulación y toda la secreción en el sistema digestivo. Por último, este tubo digestivo va a estar rodeado por una capa que se llama la serosa. La serosa es la más externa, lo que le va a brindar protección. ¿Cómo está formada? Por una capa de tejido conectivo areolar y arriba una capa de tejido epitelial, plano y simple, al cual se le llama mesotelio.